La Comisión de Asuntos Exteriores del Parlamento Europeo aprobó el informe sobre el futuro de las relaciones políticas entre la Unión Europea, UE, y Rusia, en el que se recomienda prepararse para no reconocer las elecciones legislativas en Rusia en caso de que se infrinjan los principios democráticos. Los diputados declaran que la UE debe estar preparada para no reconocer el Parlamento ruso, en caso de que las elecciones legislativas de 2021 se celebren infringiendo los principios democráticos y el derecho internacional, señala la declaración publicada por el Parlamento Europeo al término de la votación. El documento fue elaborado por el relator del Parlamento Europeo para las relaciones con Rusia, Andrius Kubilius, eurodiputado por Lituania, y aprobado por 56 votos a favor, 9 en contra y 5 abstenciones. Ahora el informe debe someterse a la votación de toda la Eurocámara en su sesión plenaria. En la Eurocámara también comentaron que en el informe se propone hacer diferencia entre las autoridades rusas y el pueblo ruso, intensificar la labor con los socios para fortalecer los impulsos democráticos en Rusia y brindar ayuda adicional a los países vecinos de Rusia. Las resoluciones del Parlamento Europeo no son vinculantes, son solo una recomendación a los países de la UE. Rusia celebrará las elecciones a la Duma de Estado, Cámara Baja del Parlamento ruso, el 19 de septiembre de 2021. El jefe del Comité de Asuntos Internacionales de la Duma, Leonid Slutsky, comentó que las recomendaciones del Parlamento Europeo de no reconocer las elecciones en Rusia es una injerencia manifiesta en los procesos electorales en el país. No es la primera vez que en la Comisión de Asuntos Exteriores del Parlamento Europeo se habla de la disposición a no reconocer al nuevo Parlamento ruso. Es una injerencia manifiesta en los procesos electorales, escribió Slutsky en su canal de Telegram. El parlamentario está convencido de que las elecciones a la Duma de Estado se celebrarán de conformidad con los estándares democráticos y la Constitución de Rusia, que es lo más importante. Rusia invitará sin falta a observadores independientes extranjeros y confiamos en que sus evaluaciones sean imparciales, agregó el político ruso. Occidente. Practica con Bielorrusia para golpear a Rusia. Bielorrusia es ahora mismo el punching ball de la Unión Europea UE, porque es ahí donde se entrena el bloque comunitario y también la OTAN en la nueva beligerancia fría. Así lo entiende el columnista de La Prensa, y exdirector de Euronews Luis Rivas, al explicar las incesantes sanciones que Occidente lanza contra Bielorrusia. Bielorrusia. Cobaya de Occidente. El objetivo último de los actores externos que buscan desestabilizar la situación en Bielorrusia, es impedir que Rusia se afiance como potencia global, declaró este lunes el ministro de Exteriores bielorruso, Vladimir Makey, en la víspera de la cumbre Putin-Lukashenko en San Petersburgo. Unas palabras que apuntaban directamente a las sanciones que está aplicando Occidente a su país y de las que el alto representante de política exterior de la UE, Josep Borrell, admitía. Lo sentimos, va a afectar a la economía y a la población. Al indicar que algunos de los miembros de la UE han criticado este tipo de sanciones, que pueden ser personales, a personajes o a representantes oficiales de ciertos países, Rivas avisa que estas medidas tienen dos consecuencias. Por un lado, si se admite que van a golpear a la población, significa que a la UE le da absolutamente igual lo que puedan sufrir las poblaciones de esos países. Porque en su política de defender lo que ellos consideran una democracia, y los derechos humanos de esos países, no pueden separar el sufrimiento que ellos consideran de las libertades, con el sufrimiento económico de esas poblaciones. Putin. Mensaje a Ucrania y cumbre con Lukashenko. Este lunes se publicó la página web del Kremlin un artículo en ruso y ucraniano del presidente, Vladimir Putin, en el que subraya la unidad histórica que une a su país con Ucrania. Afirma que Rusia está dispuesta a dialogar con Ucrania a condición de que el socio no sirva a los intereses de terceros. En calidad de prefacio a la publicación, Putin indicó que hace poco, respondiendo durante la línea directa a la pregunta sobre las relaciones entre Rusia y Ucrania, dije que los rusos y ucranianos son un mismo pueblo que constituye una unidad. Detalló que esta afirmación no se debe a la coyuntura política, sino que es su convicción. Es por ello que he considerado necesario exponer mi postura y compartir las valoraciones de la situación existente.
Rusia está abierta a un diálogo con Ucrania y dispuesta a abordar las cuestiones más difíciles, pero para nosotros es importante entender que el socio protege sus intereses nacionales en vez de servir a los ajenos y ser herramienta para contrarrestarnos. Mientras, este martes tuvo lugar una cumbre, precisamente entre el presidente de Rusia y su homólogo de Bielorrusia, Alexander Lukashenko. Me gustaría señalar al principio de nuestra reunión que la República de Bielorrusia sigue siendo para nosotros un socio importante y fiable en el ámbito de la economía, pronunció Putin. Por su parte, Lukashenko avisó que Bielorrusia resistirá a los embates sancionadores impuestos por Occidente. Gracias a que no hemos roto los vínculos con Rusia, nuestra economía logró resistir en este periodo complicado. No se trata solo de esos virus que son las sanciones, es que la economía mundial ha caído mucho. Todos los países sienten ese impacto, incluida China, donde se registra una inflación sin precedentes, desde el punto de vista de ellos. Por eso resistiremos. En este sentido, Rivas advierte que Bielorrusia es un enemigo mucho menor y más débil que Rusia para Occidente, pero al mismo tiempo tiene la suerte de contar con el apoyo de Moscú. Para Rivas está claro que las sanciones que se aplican a Rusia ha favorecido el renacimiento de una cierta economía rusa. Las sanciones a Rusia se pueden considerar positivas para la economía rusa. El Senado ruso advierte a los observadores de que no interfieran en las elecciones. El Senado ruso llama a los observadores internacionales a abstenerse de interferir en las elecciones en Rusia del próximo septiembre, dice un comunicado del grupo de monitoreo de la Comisión para la Defensa de la Soberanía del Senado. El grupo de trabajo advierte a los observadores, incluidos los internacionales, de que no aprovechen su estatus para intentar injerirse en el proceso electoral, dice el texto. El documento subraya que persisten dudas sobre las verdaderas intenciones de la misión observadora de la OID de la OSCE, al recalcar que la organización es conocida por su postura preconcebida sobre las elecciones en Rusia. También indica que los senadores, tras examinar el informe de la misión de evaluación de necesidades de la OID de la OSCE, constataron que el documento parece que tiene opiniones interesadas y presenta modelos para futuros intentos de desacreditar la votación. El grupo de monitoreo subrayó igualmente que tras el inicio de la campaña electoral en Rusia, han aumentado los ataques informativos sobre los procesos electorales, por parte de medios y agentes extranjeros. Indicó que esas invectivas se basan en acusaciones inventadas y manipulaciones abiertas elaboradas por estructuras que fingen ser observadores. El comunicado resalta en particular que la UE aumentó sus intentos de injerencia. La UE en su estrategia para Rusia, apostó por la presión con sanciones y los intentos de influir sobre la situación social y política en nuestro país, manifiesta al precisar que las autoridades europeas se proponen financiar determinadas fuerzas políticas en Rusia bajo el pretexto de apoyar a la llamada sociedad civil. Producción de productos que antes eran importados, concluye Luis Rivas. Putin reafirma su apoyo a Bielorrusia y le tiende la mano a Ucrania. Ocurrió en menos de 24 horas. Este lunes la página web del Kremlin publicó un artículo en ruso y ucraniano del presidente, Vladimir Putin, en el que subraya la unidad histórica que une a su país con Ucrania. Este martes, el mandatario ruso se reunió con su par bielorruso, Alexander Lukashenko, a quien le reiteró su apoyo. En su artículo, Putin afirma que Rusia está dispuesta a dialogar con Ucrania a condición de que el socio no sirva a los intereses de terceros. En calidad de prefacio a la publicación, Putin indicó que hace poco, respondiendo durante la línea directa a la pregunta sobre las relaciones entre Rusia y Ucrania, dije que los rusos y ucranianos son un mismo pueblo que constituye un entero. Detalló que esta afirmación no se debe a la coyuntura política, sino que es su convicción. Es por ello que he considerado necesario exponer mi postura y compartir las valoraciones de la situación existente. Rusia está abierta a un diálogo con Ucrania y dispuesta a abordar las cuestiones más difíciles, pero para nosotros es importante entender que el socio protege sus intereses nacionales en vez de servir a los ajenos y ser herramienta para contrarrestarnos. Mientras, este martes tuvo lugar una cumbre, precisamente entre el presidente de Rusia y su homólogo de Bielorrusia, Alexander Lukashenko. Me gustaría señalar al principio de nuestra reunión que la República de Bielorrusia sigue siendo para nosotros un socio importante y fiable en el ámbito de la economía, pronunció Putin.
Por su parte, Lukashenko avisó que Bielorrusia resistirá a los embates sancionadores impuestos por Occidente. Gracias a que no hemos roto los vínculos con Rusia, nuestra economía logró resistir en este periodo complicado. No se trata solo de esos virus que son las sanciones, es que la economía mundial ha caído mucho. Todos los países sienten ese impacto, incluida China, donde se registra una inflación sin precedentes, desde el punto de vista de ellos. Por eso resistiremos. En tanto, en la víspera de esta cumbre, el ministro de Exteriores bielorruso, Vladimir Makey, advirtió que el objetivo último de los actores externos que buscan desestabilizar la situación en Bielorrusia es impedir que Rusia se afiance como potencia global. Al respecto, el columnista de Sputnik y exdirector de Euronews Luis Rivas, expresa que Bielorrusia es ahora mismo un poco el punching ball porque es ahí donde se entrena la Unión Europea y también la OTAN en la nueva beligerancia fría. Bielorrusia es un enemigo mucho menor y más débil que Rusia, pero al mismo tiempo Bielorrusia tiene la suerte de contar con el apoyo de Moscú.